Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestra masterclass del mes de septiembre de ILSO. Espero que muchos de ustedes nos estén acompañando. Y en esta ocasión, pues tenemos un gran invitado para la sesión del día de hoy, que es el doctor Gabriel Soto Nieto, que nos va a hablar pues de un tema súper interesante. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra masterclass de ILSO. Tenemos en esta ocasión un invitado muy especial, pero antes de esto queremos invitarlos a nuestro diplomado de Medicina de la Obesidad y Bases del Abordaje Multidisciplinario que inicia el 3 de octubre. Ya estamos a unos días de iniciar. Y bueno, pues cualquier duda en relación a este diplomado, si les interesa la información, por favor, ahí está nuestra página www.ilso.academy para que nos contacten y se inscriban. Va a estar muy interesante, es un diplomado de más de 100 horas de duración y evidentemente pues tiene el reconocimiento por parte de la UNAM. Además, pues de que vamos a hablar pues de cosas muy interesantes y muy actuales y bueno, pues para formarlos como pues, pues no especialistas, pero sí con un gran conocimiento para que en su práctica privada de primer contacto tengan todas las bases para el diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes con obesidad. Recordemos que la obesidad es un padecimiento que en los últimos meses y años pues se ha venido de manera muy alarmante, de tal manera que pues necesitamos estar actualizados en todo esto. Así es que pues bienvenidos y de aquí en adelante iniciaremos varios diplomados, no solo este, así es que estén muy al pendiente por favor de la información en nuestras redes sociales. Y bueno, demos continuidad a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Gabriel Soto Nieto, que es médico internista infectólogo. El doctor Soto Nieto es egresado por parte de la Universidad La Salle, tiene la especialidad en medicina interna por el Centro Médico Nacional La Raza y además tiene la subespecialidad en infectología y microbiología clínica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además cuenta con un posgrado en infecciones en trasplantes de órganos sólidos por parte del Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro fundador del Boletín de Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna, Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza, así como miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Desde el 2004 es médico adscrito al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En su práctica privada es asesor externo y miembro del Comité de Infecciones del Sanatorio San José y lleva su práctica privada en el Hospital San Angelín y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues de verdad tenemos una gran personalidad. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Soto Nieto, que nos va a hablar de antibióticos y obesidad. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación y estaremos aquí con gusto platicando los siguientes minutos de este tema que veremos que es interesante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar y voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es antibióticos y obesidad. Y pues uno dirá, pues ¿qué tienen que ver? Pues bueno, hay asociaciones que se han hecho entre estas dos situaciones, el recibir antibióticos y estar con sobrepeso, obesidad. Es un mundo muy complejo al que vamos a entrar ahorita en tema y lo vamos a hacer con muchas imágenes para tratar de hacerlo entendible para la población general. Sin embargo, comentar que es multifactorial.
Es muy difícil estudiar esta asociación porque tenemos que estudiarlos en el transcurso de años. Y vamos a ver cómo hay muchísimos factores que participan en todo este proceso. Entonces, aislar uno para darle causalidad, es decir, esto es A es la causa de B, es tremendamente complicado. Bueno, vamos a ver que en los siguientes minutos revisaremos qué es la flora normal en el ser humano, incluyendo la microbiota. Y aquí hay términos bien interesantes que tenemos que aprender y tenemos que conocer para poder entender esta relación que vamos a ver. Y por otra parte vamos a ver la evidencia que existe entre la asociación entre antibióticos y el posterior desarrollo de obesidad o sobrepeso. Vamos a ver que hay algunos estudios animales y en humanos y cuáles son sus limitaciones de estos. Vamos a ver el reservorio de antibióticos en la alimentación animal, emergencia de resistencia a antibióticos, qué es la disbiosis intestinal y su relación con la obesidad. Y también vamos a tocar brevemente el papel de las infecciones como causa de la obesidad. Primero tenemos que comentar lo relativo a la obesidad. Es un problema de salud mundial. Los datos nos dicen que la obesidad ha duplicado o triplicado, dependiendo que veamos y cómo lo veamos, los números desde los 70s y los 80s. ¿Sale? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y en general, al día de hoy, o más bien a este año, hay 1.5 billones de adultos que están con obesidad o con sobrepeso. 300 millones de mujeres son obesas, 200 millones de hombres son obesos y 43 millones de niños menores de 5 años están con sobrepeso o obesidad. Entonces, ahí es una de las situaciones que tenemos que comenzar a darnos cuenta de esto y empezamos a preguntarnos por qué, cómo y cuándo, ¿no? Otros datos, si son estimados de la OMS, y son datos publicados el 21 de septiembre de este año, o sea, hace algunos días. Y veamos la estimada, la prevalencia o el número de casos estimados de pacientes que van a tener obesidad o sobrepeso para el 2025 y 2030. Y simplemente vamos a ver los números, ¿no? En el 2010, lo que es obesidad, lo que es obesidad, pasamos de 511 millones al 2025 con un estimado de 892 millones, al 2030 con un estimado de 1.025 millones. Es una brutalidad. Y veamos los porcentajes cómo aumentan. Estos son en el mundo y vamos a ver cómo pasamos del 11% al 16% y al 17%. Pero vean cómo estos números son realmente impresionantes, ¿sabes? Cuando vemos obesidad clase 2, pues vemos cómo pasamos de 143 millones a duplicarlo prácticamente a 284 para el 2025 y para el 2030 a 333 millones de gentes. Y obesidad severa, que significa un índice de masa corporal arriba de 40, pasamos de 42 millones a 93 a 111 millones. Entonces, tenemos un real problema de salud pública en el mundo. México, desgraciadamente, está entre los lugares más altos de cualquiera de estas situaciones. Lo mismo aplica en niños. Entonces, esto es una de las partes del problema. Y es una gráfica al día de hoy de los estimados. Les decía, esto se creó en el 21 de septiembre de 2022, de los estimados en el mundo de gente, en este caso de sexo masculino, que vive con obesidad. Y vamos a ver que mientras más oscuro, mayor cantidad de pacientes que tenemos con este problema. Entonces vamos a ver cómo México se encuentra con más del 30% de su población, ¿sale? Y vemos cómo la distribución se encuentra en estos países, ¿no? Vamos a ver cómo hay una baja distribución de obesidad en África, pero también ahí hay muchas situaciones que considerar al respecto de, sobre todo, de cómo se están midiendo estas situaciones, ¿sale? Entonces, veamos cómo regiones como Estados Unidos y México en las Américas tienen las tasas más altas, junto con Argentina y Bahamas, ¿no? En África vemos cómo estas tasas son menores, pero veamos cómo están en la región europea. Tenemos tasas alrededor del 30% en Grecia, Georgia, Rumania,
etcétera, ¿vale? Y en Asia es donde se tienen las tasas más bajas, ¿vale? Cuando vemos esto en mujeres, pues bueno, tampoco está muy diferente del mapa anterior, ¿no? Y vamos a ver cómo también a colores más oscuros vamos a tener una mayor frecuencia de esta enfermedad, sobre todo en el sexo femenino. Cada quien tiene sus distribuciones, pero vemos cómo son muy similares, ¿no? Y vamos a ver cómo aquí la distribución en América, en la zona de las Américas, es diferente a la que teníamos en hombres. En Europa permanecen los primeros lugares, es más o menos similar los problemas entre hombres y mujeres, pero vean cómo cambian en los demás países. El problema no es cómo está distribuido, sino la tasa tan alta que tenemos y la prevalencia tan alta que tenemos de esta enfermedad. Y bueno, vamos a entender primero que vivimos con microorganismos. Vamos a tocar primeramente el tema de las bacterias. Sin embargo, no nada más son bacterias, hay hongos, hay virus y hay otros pequeños microorganismos que tenemos en el cuerpo humano. Y esta imagen me gustó porque sí estamos hechos, ¿vale? De hecho, somos más microorganismos que seres humanos. Estudios han encontrado que tenemos trillones de microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Hay algunos estimados que aparentemente tenemos 10 bacterias por cada célula humana. Entonces, estrictamente, somos más bacterias que seres humanos, ¿vale? Pero veamos cómo tenemos distribuidos en cualquier parte. Esto se llama flora normal o microbiota humana, ¿vale? Y tenemos diferentes microorganismos que viven y conviven y que tienen funciones en el cuerpo humano sin que sean causantes de enfermedad, ¿vale? Ejemplo, nosotros tenemos en la piel, y ahorita vamos a revisar qué microorganismos tenemos en ciertas zonas. Tenemos microorganismos en la piel y ahí viven, por ejemplo, una bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis. Epidermidis viene porque vive en la piel, que es la capa superficial, se llama epidermidis, ¿vale? Nosotros, si tomamos cultivos de la piel, va a crecer ese microorganismo y no nos causa ningún problema. Pero si nosotros nos cortamos y ese microorganismo lo introducimos en la herida que tenemos, nos va a causar una enfermedad. No es una bacteria que voló, no es una bacteria que llegó de afuera, no es más grave, no es menos grave, es la misma que teníamos en nuestra piel, pero rompimos un mecanismo de defensa que se llama la piel, y entonces ya nos causó una enfermedad o una infección. Aquí vamos a ver cómo tenemos bacterias en el conducto auditivo externo, en la nariz, en el intestino delgado, en la piel, en la uretra, en las conjuntivas, en la boca y orofaringe, y vean la cantidad de bacterias que tenemos, ¿vale? En el estómago, en el intestino grueso y en genitales femeninos, principalmente en la vagina. Simplemente no vamos a entrar en detalle en relación a los nombres, pero veamos cómo tenemos diferentes bacterias en diferentes lugares, ¿vale? Esto se llama flora normal o microbiota normal y tenemos en todo el cuerpo, ¿vale? Pero quiero que nos fijemos en lo que viene siendo boca y orofaringe, intestino delgado e intestino grueso. Si se fijan, es el tracto gastrointestinal y ahí tenemos el mayor número de bacterias, perdón, me falta el estómago, y tenemos el mayor número de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo humano, ¿vale? Pero como les venía diciendo, la mayor cantidad de bacterias, cerca del 90-95% de las bacterias que tenemos en el ser humano, viven en el tracto digestivo, principalmente a nivel gastrointestinal, a nivel de intestino grueso e intestino delgado. Entonces, esta imagen ejemplifica muy bien que donde hay colores es donde tenemos más bacterias, ¿no? Y tenemos unos que son unos palitos y tenemos unas bolitas, y estos son o azules o son rojos, y esto conlleva a tener la mayor cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo humano. Y vamos a ver unos números para esto. Para un individuo de 70 kilos, la microbiota intestinal pesa en torno a 200 gramos, si juntáramos todos, y más o menos equivale al tamaño de un mango de tamaño. En el tracto intestinal mide que más o menos de 7 a 10 metros de largo y tiene una superficie comparable a un departamento de 30 a 40 metros cuadrados, ¿vale? Y ahí alberga prácticamente el mismo número de células humanas que de células bacterianas, ¿vale? El genoma humano
se compone alrededor de 23,000 genes, mientras que nuestro microbioma, el microbioma es el material genético de las bacterias que tenemos, conlleva más o menos a 3 millones de genes. También hay que recordar que el primer microorganismo que se aisló en la Tierra es una bacteria y se aisló como 4,000 millones de años antes que el ser humano. Entonces, como que nos llevan evolutivamente más tiempo, ¿vale? Pero bueno, vean la proporción que tenemos entre número de bacterias y genes de bacterias en relación con número de células humanas y genes humanos, ¿vale? El 95% de las bacterias que se encuentran en el intestino grueso, el 95% de todas nuestras bacterias se encuentran en el intestino grueso y es uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados sobre la Tierra. Asimismo, es el intestino una puerta de entrada a nuestro cuerpo y la microbiota intestinal participa en un sinnúmero de actividades, tanto de barrera como de sistema inmune, como de inflamación, como de reconocimiento, como de protección y de procesamiento de micronutrientes. Entonces, por algo están ahí. Y tenemos otra situación muy particular. La composición de la microbiota es tan personal como una huella digital. Es decir, la microbiota del papá no es la misma que de la mamá y no es la misma que de los hijos. Si bien son muy similares, pero la cantidad de microorganismos, la proporción de ellos es muy diferente entre persona y persona. Y aparte, se modifica por muchísimas cosas. Y aparte, va cambiando durante mucho tiempo. Por lo tanto, este mundo es terriblemente complicado y debemos de aprender a entenderlo. Varias de las funciones de la microbiota es, uno, tiene relación metabólica en relación a los nutrientes. Dos, va a tener una función de barrera. Tres, va a tener una función de defensa. Y aquí es donde participa la parte inmune, tanto intestinal como de presentación al sistema inmune ya una vez ingresado por parte del intestino. Y va a haber una función de mantenimiento porque participa como maduración del tubo digestivo, promueve la mucosa intestinal y la actividad metabólica. Por lo tanto, tenemos muchas actividades a este nivel. Y bueno, como les venía explicando, la cantidad de microorganismos no son los mismos en diferentes partes del cuerpo, pero tampoco son los mismos en diferentes partes del intestino. Y aquí vamos a ver que hay varios tipos de bacterias en el tracto gastrointestinal. Unos son los firmicutes, otros son los bacteroidetes, otros son las actinobacterias y otros son las proteobacterias, ¿vale? Y dependiendo qué parte del tracto gastrointestinal tengamos, vamos a tener una cantidad diferente, pero también vamos a tener una proporción diferente de todo esto. De tal manera que en el estómago hay de 10 a 100 unidades de bacterias por cierta unidad, donde van a estar participando principalmente los firmicutes. Pero en el intestino delgado, ¿vale?, vamos a tener una proporción de 10 a la 4, que significa que son 10,000 a 10 a la 8, varios millones por unidad. Y aquí vamos a tener una mezcla de firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. Y en el intestino grueso vamos a tener la mayor proporción de microorganismos, 10 a la 10 y 10 a la 12, varios millones más que en el intestino delgado, y vamos a tener esta diversidad. En estos números y en estas proporciones tenemos una diferencia cuando actúan diferentes enfermedades. Vamos a ver más adelante que se han asociado diferentes proporciones de microorganismos y cómo van cambiando en el tiempo con diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, vemos que el papel de la microbiota, de las gérmenes que normalmente viven con nosotros, es muy importante para diferentes cosas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa y de dónde viene esta microbiota? Bueno, la microbiota está prenacimiento cubriendo a los bebés, ¿vale? Y generalmente son lactobacilos. Cuando el recién nacido nace, se lleva bacterias de la mamá, y que son generalmente lactobacilos y prebotella. No le pongan nombre no le pongan mucha atención a los nombres, solamente quiero que vean cómo va cambiando. Si un bebé nace por cesárea,
vamos a tener estos gérmenes, Staphylococcus, Corynebacterium y Propionibacterium, que son básicamente de la piel. Entonces veamos cómo un simple proceso, como una cesárea, hace que cambie la flora, por lo menos transitoriamente, de un recién nacido. Y esta flora se estabiliza a los 3 años de edad. Y aquí vemos cómo gráficamente tenemos esta situación. Hay transmisión maternal por parte de microorganismos, hay contacto a nivel oral y con la piel. Aquí es un ejemplo de si se llegan a dar antibióticos prenatales o durante las fases tempranas post-embarazo, podemos tener alteraciones en la maduración de la microbiota y esto aumenta la diversidad que es de manera natural. Con la exposición a antibióticos, esta diversidad puede cambiar o detenerse y hay el riesgo potencial que haya sobrepeso, que peso normal o bajo peso. ¿Vale? Entonces, esto es nada más para darles una probadita de cómo se va participando esto. Sin embargo, tenemos muchos factores que participan en estos procesos. Hay predisposición genética, el sexo masculino tiene más predisposición a tener una menor diversidad de la microbiota. La dieta también participa. No es la misma la dieta y la microbiota de los asiáticos y de los americanos o los europeos. La actividad física, si hay enfermedad o algunas toxinas del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Esto nada más se las pongo para que vean lo complejo que es la parte gastrointestinal y de la flora intestinal. Entonces, vemos como aquí está la pared intestinal, aquí hay células epiteliales, que es la parte donde lo que está la parte externa a la parte interna del tracto gastrointestinal. Ahí se reconocen receptores, hay células neuronales, de hecho hay un eje gastrointestinal neuronal que es muy importante y vamos a verlo un poquito más adelante. Del otro lado se producen metabolitos, hay genes y proteínas y donde está la participación en la microbiota. Y aquí en el intestino hay una interrelación entre metabolitos, microbios, genes y proteínas que nos provoca todo esto. Y todo esto incluye balance de energía e inflamación, así como presentación tanto de bacterias buenas como bacterias malas. Entonces, veamos cómo esto es terriblemente complejo en relación a lo que se produce con los microorganismos gastrointestinales. Y lo que les comentaba, es tan complejo que también hay un eje intestino-microbiota-cerebro, ¿vale? Donde este está modificado por la alimentación, por la genética y la epigenética del microorganismo, pero también del ser humano. Del parto ya lo vimos, del medio ambiente, de fármacos, y aquí aplican antibióticos, y también el ejercicio. Consecuencias, qué tanto alimentos ingerimos y su relación en relación a hormonas o a péptidos, ¿sale? El comportamiento cognitivo, la presentación o no o la modulación de estrés, la interacción social y la presencia de miedo de ansiedad. Entonces, vean cómo esto que empezamos platicando de la flora intestinal se convierte en algo terriblemente complejo. Ahora, hay un término que se llama disbiosis, que significa que es la modificación de la flora intestinal tanto en cantidad, o sea, en número, como en tipo de microorganismos. Y los diferentes tipos de disbiosis se han asociado con algunas enfermedades como puede ser Parkinson, esclerosis múltiple, depresión, ansiedad, percepción aumentada del dolor, estrés, algunas enfermedades cardiovasculares, obesidad, obviamente, y es el tema que nos atañe, pero veamos cómo se relaciona con otras enfermedades como también puede ser la diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del colon irritable, ¿vale? Y esto está en relación con la parte neuroendocrina, hipotiroidismo, sarcopenia, enfermedades reumatológicas y fragilidad. Y bueno, comentar que estudios en animales han documentado que la disminución de la diversidad y riqueza en las especies y genes del microbioma intestinal correlacionan con un elevado riesgo para la obesidad. Y lo que vamos a ver aquí, o lo que estamos viendo aquí, es que en estudios en ratones, ¿vale? Estos son ratones y aquí son tejido adiposo,
vamos a ver cómo cuando se trasplantan, en algunos lo que hacen a los ratones, le quitan la flora intestinal. Y cuando se le hace trasplante de microorganismos que se encuentran en ratones obesos, estos ratones tienden a ser más obesos, ¿vale? También se ha asociado a que tienen una mayor masa, en más o menos una proporción de 3 veces a los que si tuvieran los ratones normales. Esto también se ha presentado en algunos casos de trasplantes de materia fecal para algunas enfermedades infecciosas, como puede ser clostridioides. Hay reportes de pacientes que eran delgados y después del trasplante o del cambio de su materia fecal empiezan a ser obesos sin tener algún cambio a otro nivel o que sea significativo. Entonces, vemos cómo hay evidencia, tanto en animales como en seres humanos, de que el tener menos diversidad y menos riqueza, es decir, menos número de especies en el tracto gastrointestinal, correlacionan con un mayor riesgo para tener obesidad. Y bueno, hablando de la microbiota, vamos a ver que hay varias situaciones que nos participan en esto, y eso que todavía no llegamos a los antibióticos. Vemos que la obesidad se asocia, y vuelvo a lo mismo, quiero hacer mucho énfasis en que son asociaciones, no es causal, ¿vale? No puedo decir que el cambio de es la causa de. Lo que sí podemos decir es que la presencia de se asocia a, ¿vale? Ya les expliqué por qué tanto problema en este sentido, porque son muchos factores ambientales que participan en la situación de la evolución de la edad de una persona en meses o años. Entonces, vamos a ver que hay algunas asociaciones que podemos presentar en esto. Y vamos a ver que la disminución de la riqueza y la diversidad gastrointestinal se asocia a la obesidad. El aumento de firmicutes y la disminución de los bacteroidetes, ya los vimos anteriormente cuáles eran, nos va a favorecer la obesidad. Y aquí esta proporción va a ser diferente del intestino delgado e intestino grueso. La disminución de unos gérmenes, como son estas que tenemos aquí a la izquierda, o el aumento de estos, y va en relación a la proporción de firmicutes y bacteroidetes, nos provoca mayor probabilidad de tener sobrepeso o obesidad. Vemos como algunos suben y otros bajan, ¿sale? Del otro lado, lo que nos va a tener es que el aumento de ciertas proteínas o productos a nivel gastrointestinal nos va a favorecer la presencia de obesidad, pero también la disminución de varios de estos nos va a producir esta asociación, ¿vale? Entonces, y aparte tenemos una asociación entre algunos de estos microorganismos y las consecuencias de aumento o disminución de alguna de estas sustancias. Por lo tanto, empezamos a ver la complejidad de esto. Y bueno, ¿qué tienen que ver los antibióticos con esto? Pues bueno, aquí vamos a ver en esta imagen cómo vamos a tener que los antibióticos van a afectar la microbiota gastrointestinal, y aquí podemos tener una ruptura de las uniones que tenemos entre célula y célula a nivel gastrointestinal, y es lo que se llama intestino permeable, ¿vale? Y esto se provoca en la disbiosis, y esto nos va a provocar una activación inmune, con lo cual nos va a provocar un proceso inflamatorio, ¿vale? Se ha provocado por diferentes sustancias. Hay un desbalance en la inflamación, hay una inflamación, lo que se llama respuesta TH1 y TH2, tienen diferentes participaciones, pero con esta inflamación hay un desbalance en esa respuesta. Un ejemplo no relacionado con microorganismos, pero sí con un virus, pero no relacionado con bacterias, pero sí con un virus, es COVID, donde hay un desbalance importante en esta respuesta inflamatoria. Hay secreción de diferentes sustancias, y todo esto nos pega en el aumento en el tejido adiposo. Y hay una interacción entre el tejido adiposo, la ingesta de alimentos, la hipófisis, el eje neuroendocrino con situación gastrointestinal, y esto nos pega nuevamente en la barrera gastrointestinal, ¿sale? Y esto no es nuevo, esto se conoce desde 1940, lo que pasa es que hemos ido conociendo más conforme ha pasado el tiempo. Entonces, ya platicamos el término de disbiosis,
Y esta disbiosis nos puede provocar una alteración en la permeabilidad intestinal con una exposición aumentada al sistema inmune y a metabolitos microbianos con efecto secundario que tengamos un proceso inflamatorio que es muy similar al que se presenta cuando hay obesidad. Viendo el uso de antibióticos en particular, se ha visto en estudios, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que el uso de antibióticos durante el embarazo, infancia y niñez van a correr. Viendo el uso de antibióticos en particular, que es muy similar al que se presenta cuando hay obesidad. Viendo el uso de antibióticos en particular, se ha visto en estudios, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que el uso de antibióticos durante el embarazo, infancia y niñez van a correlacionar a corto plazo con la presencia de una infección llamada Clostridium difficile, pero también con resistencia a antimicrobianos, ¿vale? Y a largo plazo hay estudios que asocian con alteraciones alérgicas, autoinmunes o metabólicas, ¿vale? Y aquí también hay alteraciones en genes de resistencia a microbios, es decir, la misma flora que tenemos gastrointestinal tiene forma de defenderse de otros microorganismos, otras bacterias que pueden ser causantes de enfermedad del ser humano. Y estas las modificamos con el uso de antibióticos. Y estas alteraciones pueden ser transitorias o permanentes en la diversidad intestinal. Y esto es terriblemente complicado de estudiar. Por otra parte, la respuesta del microbioma intestinal al uso de antibióticos es un proceso multifactorial donde tiene que ver muchas cosas. El tipo de antibiótico, si es vía oral, intravenoso o intramuscular, si es de amplio espectro o de mediano espectro, eso significa qué tanto modifica o cuántas bacterias puede matar el antibiótico, el número de dosis, el número de días, la edad de la persona que lo recibe, qué estilo de vida, la alimentación, qué susceptibilidad genética tiene tanto el paciente como el microorganismo, qué acción farmacológica buscamos del antibiótico y qué bacteria blanco. Esto puede ser un poquito complicado de entender porque no porque yo me tomo un antibiótico para la garganta, nada más me va a funcionar en la garganta. Me va a modificar toda mi flora de los microorganismos que afecte ese antibiótico, ¿vale? Y también me va a controlar la infección de la garganta, pero también me puede cambiar la flora de la piel o la flora gastrointestinal, etc. Y les puse aquí unos ejemplos del tiempo que dura los cambios en la flora gastrointestinal. El uso de 2 antibióticos, como son el metronidazol y claritromicina, provoca cambios hasta 4 años después de su ingesta. ¿Qué efecto tiene esto? No lo sabemos, pero hemos visto que cambia durante todo este tiempo. Otro antibiótico que se llama clindamicina provoca cambios 2 años después. Otro, que es el ciprofloxacino, que es el grupo de medicamentos que se llama quinolonas, que es muy usado por mucha gente, provoca cambios hasta 1 año después. Lo que podemos ver es que diferentes antibióticos producen diferentes efectos en la microbiota intestinal. Ahora, ¿cuál es la teoría? Pues tenemos teorías en relación al incremento de la habilidad para extraer energía de productos no digeribles al cambiar la flora. Otra teoría es la disminución de bacterias que protegen de la obesidad. Otra teoría es cambios en cómo se genera grasa a nivel del hígado. Y otra teoría es disminución de las defensas intestinales y de las vías del metabolismo y de la respuesta inmune. Entonces, todas estas son teorías en relación a la asociación entre antibióticos y obesidad. Y aquí vamos a ver unos ejemplos, no les puse todos porque son muchos, pero de ejemplos de estudios que nos asocian esta situación del uso de antibióticos y cambio en la microbiota, ¿sale? Entonces, en el primero, Bakehead, en el cual utilizaron un antibiótico, no utilizaron antibióticos y solamente alimentación occidental de 6 a 10 semanas de vivas, todos estos son en ratas, disminuyó la exposición a productos nocivos de las bacterias intestinales. En este segundo estudio se utilizó un medicamento llamado ampicilina durante las primeras 6 semanas de vidas y esto se asoció a un aumento de peso, a alteraciones en la microbiota intestinal, mayor inflamación, mayor endotoxemia, y esto es debido a la permeabilidad intestinal, cosa que ya habíamos platicado en 2 o 3 diapositivas previas. Este otro autor lo que puso es
dosis subterapéuticas de antibióticos desde la semana 3 de vida contra un grupo de ratas que no recibió antibióticos. Y lo que encontró de resultados es que aumentó la grasa corporal, aumentó el péptido insulinotrópico y aumentó la proporción de fimomicetes con bacteroidetes, ¿sale? Quedamos que cuando aumenta esto es un factor que se asocia a mayor probabilidad de tener obesidad y la disminución de este se asocia con lo mismo. Por lo tanto, hay alteraciones en el microbioma intestinal y aumento en los adipocitos en los que recibieron antibióticos en estudios en animales. Otro estudio es el que recibió 2 antibióticos, como se llama fluorofinicol, acitromicina y no antibióticos, y cuando comparamos los grupos, la diferencia de FB aumentó en el grupo que recibieron antibióticos y disminuyó este microorganismo que ya vimos que se asocia al cambio de la flora intestinal, y con lo cual se ve que disminuyó la riqueza y diversidad de la microbiota en los grupos de antibióticos, en el grupo que recibieron antibióticos, y aumentó la adipogénesis en los grupos que recibieron antibióticos. Estudios en humanos, y nada más son muy breves resúmenes. En estos estudios se llaman metaanálisis y lo que hacen es que juntan estudios que son muy parecidos, ¿sale? Y asocian y ven los resultados en estos estudios que son muy parecidos. Evaluando 4.316 niños de 1 mes a 12 años de 7 países, fueron 10 estudios donde básicamente comparan gente que recibió antibiótico contra que no recibió antibiótico. Vieron que hay un aumento de peso de 23.8 gramos por mes en el grupo de niños que recibieron antibióticos. Y se asoció la administración de antibióticos con el incremento de peso. En otro estudio del 2017 se evaluaron 445.880 niños de países en vías de desarrollo. Fueron 15 estudios y básicamente se vio grupo de niños que recibieron antibióticos desde prenatal hasta el mes 23 de edad contra no antibióticos. Y lo que vieron es que aumentó el riesgo de sobrepeso en la niñez, aumentó el riesgo de obesidad en la niñez y para cada curso adicional de administración de antibióticos aumentó en 7% el riesgo de sobrepeso y el 6% del riesgo de obesidad. Por lo tanto, concluyen que la administración de antibióticos en esta etapa se asoció a un aumento en el riesgo de obesidad durante la niñez. Y en este otro estudio del 2020, se estudiaron 1.253.000 niños en China y fue la suma de 23 estudios. Vieron que recibir antibiótico en el segundo trimestre del embarazo se asoció a un incremento de riesgo de sobrepeso y obesidad, y la administración de antibióticos en la infancia incrementó el riesgo de sobrepeso y obesidad en la niñez. Por lo tanto, concluyen que la administración de antibióticos en el segundo trimestre del embarazo y en la infancia puede incrementar el riesgo de tener sobrepeso y obesidad en la niñez. ¿Sale? Y bueno, ¿qué hay en adultos? Insisto, eso nada más son pequeñas perlas en relación a estudios que hay que tocan estos temas, ¿sale? Y hay algunos estudios que quiero comentar porque no todo está en relación así. Vemos que hay un estudio en el 2010 donde vieron 96 adultos de 45 a 77 años de edad con sospecha de infección en el corazón y vieron que, se dividieron en 3 grupos, los que recibieron un grupo de antibióticos, otro grupo de antibióticos y los que no recibieron otros antibióticos. Y se vio que el índice de masa corporal aumentó en los pacientes que recibieron antibióticos, concluyendo que el tratamiento antibiótico puede tener un efecto en la ganancia de peso. En otro estudio de pacientes adultos que fueron referidos para endoscopía para tratar una infección que se llama Helicobacter pylori, los dividieron, se separaron entre los que tenían y no tenían esta bacteria y recibieron tratamiento o no, y vieron que los que recibieron tratamiento antibiótico para esa bacteria tenían un índice de masa corporal un 5% más en pacientes que recibieron antibióticos y aumentando 2 sustancias que están asociadas con obesidad, la grelina y la leptina. ¿Vale? Otro estudio, también de 82 adultos de 40 a 70 años, que están estudiados por una infección del corazón, les dieron doxiciclina, que es un antibiótico, e hidroxicloroquina por 18 meses. Hidroxicloroquina modula la inflamación. Y aquí encontraron mixtos, ya que se tuvo ganancia y pérdida de peso en ambos grupos. Y aquí en otro estudio donde hay muy poquitos pacientes, y esto hay que tomar en cuenta, pero lo interesante de este estudio es que agarraron adultos sanos y les dieron tratamiento antibiótico y vieron cómo se comportaba el peso.
y vieron que durante 4 días de administrar antibiótico, estando sanos, aumentaron 1.3 kilogramos. Por lo tanto, concluyen que la administración de 4 días de antibióticos provocaron aumento de peso y aumento de la secreción del péptido IgG, ¿sale? Cosa importante es que estos estudios solamente encuentran que hay aumento de pesos tomando las variables antibióticos, solamente. No toman en cuenta de dónde venían, a qué se dedicaban, cómo fue su infancia, si les dieron leche, tomando las variables antibióticos, solamente. No toman en cuenta de dónde venían, a qué se dedicaban, cómo fue su infancia, si les dieron leche, pecho o no sus mamás, si fue cesárea, si fue parto, qué antibióticos recibieron, qué comen, a qué se dedican, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solamente un pedacito de lo que se puede asociar con los resultados. Por eso el término de asociación. Pero veamos cómo hay un número importante de estudios que nos dicen que si recibo antibiótico, en muchos casos subo de peso. ¿Sale? Entonces, concluyendo esta parte, estudios en animales y humanos sugieren una asociación entre el uso de antibióticos, principalmente en edad temprana, y el posterior desarrollo de sobrepeso y obesidad. Esto se explica en parte por la alteración de la diversidad de la microbiota intestinal. Estudios en niños sanos demuestran que la administración de antibióticos durante los primeros 6 meses de edad, la exposición repetida de antibióticos, más de 3 ciclos, el tratamiento con antibióticos de amplio espectro y el género masculino se asocian con un riesgo incrementado de tener sobrepeso y obesidad. Asimismo, la exposición temprana de antibióticos en modelos animales ha demostrado que disminuye el tamaño de la población específica de ciertos microorganismos y esto se relaciona con la subsecuente adiposidad. El problema es que existen diversos y múltiples factores genéticos, ambientales y relacionados a la edad, y esto es muy importante porque esto va cambiando día a día, semana con semana, mes con mes y año tras año, que afectan la microbiota y el microbioma intestinal a través del tiempo. Como conclusiones, pues bueno, el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud mundial y es multifactorial. Desconocemos muchas cosas respecto a la microbiota y su relación con enfermedades, porque aquí tomamos el ejemplo de sobrepeso y obesidad, pero también comentamos que hay relación con algunas otras enfermedades. El uso de antibióticos a edad temprana puede asociarse a incremento de peso, pero lo que sí estamos seguros es que el uso de antibióticos se asocia a resistencia bacteriana, ¿vale? Mientras más se use el antibiótico, más resistencia nos puede generar, independientemente de las disbiosis que nos pueda producir. Y debemos tratar infecciones bacterianas con antibióticos, siempre y cuando nos causen una enfermedad. No debemos tratar infecciones virales y no debemos de tratar molestias. Ha habido pacientes que usan antibióticos para quitar dolores de cabeza en niños. Entonces, tenemos que tener un uso juicioso de antibióticos, ya que puede haber, y aquí tocamos el tema, potencialmente efectos colaterales, y un efecto colateral puede ser subir de peso. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Qué interesante tema, de verdad. Yo creo que uno como médico no se pone a pensar primero en los efectos secundarios, pues tan importantes como sabemos que son los antibióticos, y mucho menos que fuera un factor más de riesgo que nos puede estar asociado a la obesidad, ¿no? Digamos que en términos generales, así como se decía, bueno, no es causa-efecto, sino está asociado a, pero finalmente en la actualidad sería un factor de riesgo más. ¿Es correcto? Claro. Sí, claro. El problema es que este mundo del microbioma lo hemos empezado a utilizar realmente con tecnología desde hace pocos años. Entonces estamos empezando a aprender muchas cosas que antes no sabíamos, ¿no? Las técnicas de biología molecular están cambiando este conocimiento que tenemos de las relaciones que tenemos con los microorganismos con los cuales vivimos y con lo que nos provocan. Entonces estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y una de estas cosas es que esta idea que tenían nuestras abuelitas de fiebres igual a antibióticos la tenemos que quitar de nuestra mente. Y lo platico para la gente común, pero también para muchos médicos que lo utilizan, ¿vale? Es para tranquilidad de la mamá vamos a darles antibióticos. Pues no, puede haber varias cosas.
saliéndonos un poquito del tema, pero relacionado, la resistencia a antibióticos es otro problema mundial. Hay alarma en la OMS por 5 antibióticos que prácticamente ya no tenemos, o en algunos casos no hay con qué tratar esas bacterias. Entonces, pues tenemos efectos colaterales de tratar la fiebre con antibiótico, por eso les ponía al final, no se tratan molestias con antibióticos. Nosotros tuvimos una mamá que nos llegó por una bacteria multiresistente que no se la podían quitar, y lo que nos decía es que cuando le daba dolor de cabeza a sus hijos les daba antibióticos, y si tenían dolor de garganta les daban antibióticos. O sea, no había visto si estaba infectado o no, pero tenía molestias y le daban antibióticos, ¿no? Y es como se cambia la flora y es como se genera resistencia en gente que ni siquiera tiene idea de lo que le está haciendo la mamá, y la mamá tampoco tiene idea de lo que están haciendo los hijos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Tenemos que tratar las infecciones cuando se tiene la indicación de tratar, pero cuando no, tenemos que dejar los antibióticos a un lado porque tienen efectos colaterales, ¿no? Claro. Y bueno, pues el grave problema de nuestro país, sobre todo, pues es la automedicación, ¿no? Que justamente usted lo comenta. La mamá quiere curar a los niños con antibióticos o porque en alguna ocasión a lo mejor el pediatra se los recetó, pues le han prescrito y ellas les dan todo el tiempo ese medicamento, ¿no? Afortunadamente ahora, pues en teoría ya no se venden los antibióticos con receta. Sin embargo, bueno, pues yo creo que hay muchos lugares donde, pues sí, yo creo que no se respeta mucho esta parte de la ley, que es muy grave y que justamente pues nos lleva a la resistencia antimicrobiana, que es otro gran problema mundial, ¿no? Y la otra cosa es que también tenemos que educar a nuestros médicos. Si ustedes revisan programas de medicina, la parte de infectología y de antibióticos es muy pequeña o en muchos programas nula. Entonces puede ser que ya la mamá o el papá o quien sea ya no pueda prescribir, bueno, ir a la farmacia a comprar antibióticos, pero si va con el médico y le dije, oiga, pues deme el antibiótico que la vez pasada me funcionó a mí, a lo mejor le va a funcionar a mi hijo, y el médico dice, bueno, sí, vamos a darlo, pues seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Entonces, claro, es un problema de todos, donde todos tenemos que participar y donde, insisto, tenemos que entender que los antibióticos no son dulces y tienen efectos colaterales, ¿vale? Y estos pueden ser potencialmente graves, entonces tenemos que usarlos de manera juiciosa. Claro que sí, doctor. Pues de verdad que qué interesante la plática. Yo creo que nos llevamos pues un poco de sus conocimientos pues para seguir estudiando, seguir buscando esta parte y como usted bien dice, que todos nuestros médicos que nos están escuchando tomemos conciencia de cuándo de verdad debemos prescribir un antimicrobiano o un antibiótico y no por cualquier fiebre ni por cualquier gripita, que bueno, finalmente en esta actualidad pues siempre pensamos primero en COVID antes de ya las otras infecciones virales y más aún otras infecciones bacterianas. Sin embargo, bueno, siempre está a la cabeza el antibiótico. Entonces, yo creo que sí es muy importante esta plática para dejar presente a nuestros médicos que nos están escuchando, pues la importancia de una adecuada prescripción, ¿verdad? Porque el uso y abuso, a veces decimos, de los antibióticos es pues lo que nos está pegando a nuestro país y sobre todo a nivel mundial, como usted lo dice. Tenemos rápidamente una pregunta, que si entonces esta disbiosis es lo que se puede asociar a la respuesta inflamatoria sistémica per se para producir obesidad, diabetes, etcétera. Lo que ya sabemos de todo el síndrome metabólico, ¿también nos condicionaría la disbiosis esta parte? Va a participar, pero yo no puedo decir que va a condicionar, porque insisto, es multifactorial, pero el tener inflamación por disbiosis gastrointestinal se genera una inflamación muy similar a la que hay en la obesidad. Pero decir que es la causa, no podemos decirlo, insisto, es mucho más complejo. Ya vimos cómo hay un eje, hay muchas células, hay interacciones inmunológicas, metabólicas, incluso, no lo comentamos, pero las bacterias entre ellas se comunican, ¿vale? Entonces, es un tema terriblemente complicado y podemos agregar algo más. La causa del uso de antibióticos es la infección, por lo tanto, podríamos decir que la infección es la causa de que tengamos todos estos procesos inflamatorios gastrointestinal. Y la otra viene,
hablamos de bacterias, pero la relación con virus tampoco la sabemos en relación a esto. Hay estudios que dicen que algunos adenovirus, hay muchos adenovirus, el 30% se encuentra en pacientes obesos como respuesta de que lo han tenido contra el 11% de los no obesos. Entonces, es muy complejo. Creo que tenemos que quedarnos con la idea de que una pieza más en el rompecabezas de más de 1000 piezas que tenemos de obesidad es el uso de antibióticos. Y la disbiosis por diferentes causas es parte de la inflamación gastrointestinal y nos puede provocar inflamación general. Pero decir que es la causa de la obesidad sería un modelo muy simplista para algo terriblemente complejo y multidisciplinario, ¿no? Un factor más nada más, ¿no? Pero tenerlo presente para considerar igual, pues seguramente su tratamiento en mejorar la flora intestinal, la microbiota y todas estas situaciones que sabemos, ¿verdad? Así es. Ok. Muy bien. Pues creo que no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación. De verdad que ha sido maravillosa su plática. Nos ha dejado pues ahí la semillita sembrada para seguir nosotros leyendo y estudiando y pues cambiar esa mentalidad de la prescripción y no a todo darle antibióticos, recordar el uso y abuso de antimicrobianos y pues evidentemente educar a nuestro paciente para la no automedicación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, doctor Soto, encantados. Esperemos pronto volver a tenerlo con nosotros para temas tan importantes e interesantes como este. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Soto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues hemos terminado la masterclass. De veras que un tema tan interesante que nos acaba de compartir el doctor Gabriel Soto con una extraordinaria experiencia y todo lo que nos ha dicho, que de verdad pues sí es una semillita que nos deja para seguir leyendo y estudiando todo esto que es tan importante para prevenir en nuestros pacientes. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiera recordarles nuestro diplomado que va a iniciar de Medicina de la Obesidad y Bases del Abordaje Multidisciplinario el 3 de octubre del 2022. Por favor, informes y cualquier situación, www.irso.academy para los que estén interesados. He visto aquí en el chat pues todos los comentarios que nos han hecho, mucha gente igual de Latinoamérica, muchas gracias por acompañarnos. Y además otra situación importante, que creen que mañana también tenemos masterclass. Y esta masterclass va a tratar de algunos aspectos de la obesidad infantil muy interesante. Importante, que creen que mañana también tenemos masterclass. Y esta masterclass va a tratar de algunos aspectos de la obesidad infantil muy interesante, nada más que vamos a cambiarles un poquito el horario. Mañana será a las 9:15, de tal manera que ojalá puedan acompañarnos a la del día de mañana para complementar pues y terminar nuestro mes de septiembre con estas dos masterclass tan importantes que hemos preparado para ustedes. Y bueno, pues también los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales para que vean todas las otras actividades que tenemos, que de verdad que hemos alimentado mucho toda esta parte y todos los conocimientos en todas las actividades que tenemos en redes sociales. Y pues les agradecemos mucho su participación con nosotros. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a las 9:15. Y por favor, les recuerdo